Bueno, ya comenzamos la grabación. Bueno, nuevamente es un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy. Voy a estar en la primera parte con ustedes mientras se conecta el propio Alejandro. Y bueno, la idea es compartirles el día de hoy eh, un poco más práctico acerca de cómo sacar esos indicadores bibliométricos que vimos en la sesión pasada. Entonces, les voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, en el momento en que ya la estén viendo, si me hacen el favor. Ya estamos observando tu pantalla, Cristina. Perfecto, bueno. Entonces, para retomar un poco, vamos a comenzar eh, por llevar a la práctica esos indicadores bibliométricos de cantidad. Para retomar, estos indicadores de productividad científica son esos indicadores que se dan en términos de cantidad de publicaciones, ya sea en términos de cantidad de publicaciones por país, por año, por autor, por revista o el tipo de publicaciones. Y estos son los indicadores que se apoyan de las leyes bibliométricas que vimos anteriormente. Entonces, algunas de las ventajas de estos indicadores es que son útiles para cuantificar la actividad científica. Permítame, qué pena, me acaba de notificar para admitir, profe Alejandro. Bueno, eh, bueno, retomando, algunas de esas ventajas entonces eran para, que nos servían y eran útiles para cuantificar esa actividad científica, para tener un marco de referencia para comparar, para realizar un seguimiento de la producción científica y a partir de este se construyen indicadores, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esos fueron algunos de los indicadores que vimos en la sesión pasada y las leyes bibliométricas que apoyan las teorías y los sustentos de estos indicadores. Y vamos a comentar entonces en cómo analizar esa productividad por año. Entonces, la productividad por año básicamente es ese número de publicaciones por año. El propósito es identificar entonces la tendencia del tema de interés y moda y su productividad en términos de cantidad, y el análisis se da en términos de la evidencia del comportamiento de esas publicaciones entre los años y permite identificar los años más productivos. Entonces, ahora nos vamos a ir a la práctica, vamos a realizar el ejercicio desde la descarga, vamos a descargar un archivo con una ecuación de búsqueda eh, para trabajar sobre ella todos estos indicadores. Entonces, yo voy a ingresar a la base de datos que tengo acceso, voy a ingresar a Scopus para realizar esa búsqueda de información. Bueno, vamos a realizar entonces una búsqueda avanzada con alguna ecuación de búsqueda. Vamos a ejemplificar. De acuerdo a lo que vimos de cómo realizar esta ecuación de búsqueda, ¿qué ideas o qué sugerencias tienen ustedes para que hagamos una búsqueda de producción científica? ¿Alrededor de qué tema se les ocurre? ¿Podría ser en el caso en que estamos trabajando en el proyecto? Sí, claro. ¿En qué proyecto están trabajando? Qué pena. Modelos de adopción.
Ajá, los modelos de adopción tecnológica. Ajá, sí, estamos trabajando dos modelos para lo que es el Mobile Learning. Sí. Bueno, regáleme un segundo que, ¿por qué no me quiere escribir? Buenas tardes con todos, disculpe la tardanza. Muy buenas tardes, profesor Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, problemas de conectividad, estoy ingresando. Sí, señor. Bueno, profesor Juan Carlos, los voy a acompañar en esta primera parte de la sesión y vamos a hacer entonces unos ejercicios prácticos de indicadores bibliométricos. ¿Sí? Entonces estamos descargando la información para trabajar sobre esa base de datos y realizar esos indicadores bibliométricos. Entonces, si de pronto ustedes tienen acceso también a esta base de datos, sería recomendable que fuéramos haciendo a la par el ejercicio para que lo vayan practicando, si les parece. Todos de pronto tienen acceso a Scopus. Bueno, vamos a hacer una búsqueda inicial con este término, modelos de adopción tecnológica, ¿sí? Entonces, bueno, nos trae 20.594 resultados. Vamos entonces a filtrar un poco esta información y vamos a segmentarlo un poco más. Profe Carla, estos modelos de adopción tecnológica, ¿en dónde se están implementando o cuál es el objetivo de esta investigación? Estamos viendo el estudio para la implementación en la parte de acá de Perú, en 4 filiales, pero orientados básicamente al Mobile Learning, porque también se puede hacer en otros contextos, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo lo que es Mobile Learning orientado a lo que es ciertas filiales de nuestra Universidad de Bangladesh, en el Perú. Listo, entonces lo vamos a segmentar así. Exacto, ajá. Cristina, una consulta. Yo tengo acceso a Scopus. Una vez que ingresé, ya no sabría dónde ir. No sé si me orientas, por favor. Claro que sí, profe. Entonces, ¿usted tiene su usuario y su contraseña? Ahorita yo he ingresado con el usuario, me ha pedido el usuario de la universidad, el correo de la universidad, Sí. y me ha pedido la contraseña, o sea, mi contraseña, y me ha permitido el ingreso, el acceso. Perfecto. Entonces, profe, en la parte inicial, él nos presenta una pantalla con esos ítems, ¿cierto? Con estas opciones de búsqueda. Eso es lo que no tengo. ¿Eso es lo que no tiene? No, no sé si de repente hay alguna limitación. ¿Te puedo mostrar mi pantalla? Claro que sí, profe. Venga, yo dejo de compartir para ver su pantalla. Aquí. ¿Lo observa? Sí, señora. Bueno, en la parte de arriba. Aquí. Sí, usted se ingresó a Source. Sí, yo estaba. Ok. Bueno, démosle clic sobre esta primera opción, Dashboard.
Ve qué extraño. Y no le aparece ninguna opción de research. No. Tampoco. De repente hay alguna limitación. Bueno, porque es que aparece muy diferente, la verdad, y bueno, me causa como inquietud esto. Aunque así me apareció, yo he ingresado, pero Ujú. de repente es algún acceso que le limitan a la universidad también, ¿no? De pronto es algo. Probablemente. Dale de pronto clic sobre las herramientas de las opciones de la cuenta arriba, creo que aparecía la opción. ¿A dónde? Aquí. Account settings, en la primera. Ujú. Ahí es donde estamos. Bueno, Sí. no, profe, realmente no sabría decirle Ya, no hay la problema. verdad. Bueno, entonces Ya les voy a dejé. seguir mostrando. De todas maneras, voy a consultar, profe, eso y le resuelvo la duda. Qué pena. No te Eh, preocupes. bueno, entonces nuevamente les voy a compartir por acá. Eh, entonces, bueno, ¿están viendo mi pantalla ahora? Sí, sí, sí. Listo, bueno. Sí, Entonces, después de realizar la búsqueda avanzada y de pronto de acotarla un poquito más con respecto a los temas que nos propuso la profe Carla, obtuvimos ya 350 documentos como resultados, ¿sí? Para nosotros sacar o descargar esa información de datos para realizar el análisis bibliométrico, nos vamos entonces a señalar todos los documentos señalando este recuadro y le vamos a dar clic acá en exportar, ¿sí? Vamos a señalar los datos de la información bibliográfica, las palabras claves y abstracts, resúmenes. Vamos a señalar todos los detalles y otra información. Y muy importante, vamos a exportar el documento en este formato, CSV. Este es el formato que nos va a permitir trasladar toda esa información tanto a Excel como a algunas plataformas que nos permiten hacer también este tipo de análisis, que hoy la idea también es ver una de estas plataformas. Entonces, vamos a señalar el tipo de formato y le vamos a dar exportar, ¿sí? Acá nos exporta entonces el archivo Scopus 22 y vamos entonces a abrirlo. Vamos a abrir un documento nuevo de Excel. Nos vamos por acá a datos, vamos a obtener esos datos que acabamos de descargar de nuestra búsqueda con respecto a la adopción de tecnologías y mobile learning. Vamos entonces a obtener esos datos desde un archivo y acá vamos a decirle que viene desde un archivo de texto o CSV, que fue el que ya descargamos, ¿cierto? Entonces vamos a buscar efectivamente ese archivo que descargamos, que en este caso se llamaba Scopus 22, y le vamos a dar importar. ¿Sí? Acá nos presenta entonces la tabla, vamos a decir que nos delimite la información porque cuando se descarga esta información de Scopus, se descarga en líneas completas, es decir, nos va a aparecer los autores, la identificación de autores, los títulos y toda esta información de cada uno de esos artículos asociado a cada una de esas publicaciones nos aparece en una línea completa separados por comas. Entonces lo vamos a delimitar por comas y le vamos a dar cargar, ¿sí? Acá él me va a cargar entonces la información en una tabla.
nos va a presentar todos estos resultados. Entonces, qué pena. Vamos a organizar la tabla para empezar a trabajar con los indicadores. Bien, ahora ya tenemos la tabla organizada y la tenemos separada con la información que nos arrojó la búsqueda en Scopus. Por autores, la identificación de los autores, nos aparecen los títulos de los estudios, el año, las revistas y así mucha información acerca de esa publicación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este primer análisis? ¿Cómo vamos a analizar la productividad por año? Entonces, vamos a señalar toda la hoja de resultados y nos vamos a ir a insertar una tabla dinámica, ¿sí? Vamos a darle a insertar tabla dinámica. Ya tenemos seleccionado el rango, que es toda esa tabla y todos esos datos. Y vamos a elegir en dónde deseamos colocar ese informe de tabla dinámica, que lo vamos a hacer entonces en una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Entonces, en esta hoja vamos a hacer el análisis de cantidades por año, ¿sí? Vamos entonces a elegir los datos que se deben traer para realizar este análisis. Entonces, vamos a seleccionar acá a mano derecha los años, los vamos a poner en las filas. Asimismo, vamos a tomar los años y lo vamos a poner en la sumatoria de valores. Acá lo que necesitamos es que nos cuente cuántas publicaciones hay en cada uno de los años, ¿cierto? Entonces, vamos a configurar el campo, el valor del campo, que no sea suma, porque él por defecto me trajo suma, pero lo que nosotros necesitamos en este caso es hacer un recuento, ¿cierto? Entonces, vamos a poner recuento por año, damos clic y le damos a aceptar. Entonces, él acá me va a traer cuántas publicaciones se hizo en cada uno de esos años, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a sacar esas gráficas? Entonces, vamos a copiar y a pegar esta información aquí a un lado. ¿Por qué la copio y la pego? Porque les voy a mostrar esta información de las tablas dinámicas. Cuando yo hago fórmulas, por ejemplo, yo voy a hacer que voy a sumar miren que él acá me trae una fórmula de lo que se importó en la tabla dinámica, ¿cierto? Y de pronto eso nos puede generar inconsistencias al momento de hacer las formulaciones, ¿sí? Entonces, por eso yo trato siempre como de copiar y pegar la información, los datos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos entonces a graficar estos datos. Vamos a insertar una gráfica, un gráfico de barras. Y ay, bueno, venga, que acá tuve. Bueno, vamos a insertar el gráfico de barras. Vamos a organizar los datos, año y cantidad de publicaciones. Vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar los datos. Vamos a quitar esta serie de acá y vamos a poner que acá él me traiga el año y los valores van a ser estos, ¿sí? Vamos a dar a aceptar y en la etiqueta horizontal dejamos la cantidad, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos la gráfica de cantidad de publicaciones por año, ¿sí? Ahora, el segundo indicador bibliométrico que vamos a analizar es analizar esa misma productividad por año, pero en términos de esas publicaciones acumuladas. Por ejemplo, este indicador se apoya con la ley de crecimiento exponencial
ese crecimiento del conocimiento científico en cantidad de autores y a su vez de literatura, ¿sí? Entonces, el cálculo para ese indicador es ese número de publicaciones que se acumulan año tras año. El propósito de este indicador es identificar ese crecimiento del tema en la comunidad investigativa o un tema de interés particular a través del tiempo, ¿cierto? Como mirar esa dinámica que ha tenido ese campo de investigación. Entonces, lo vamos a realizar en este mismo hoja de Excel. Entonces, vamos a poner acá la cantidad acumulada y vamos a hacer la fórmula. Entonces, vamos a sumar, hacer la sumatoria año tras año, el 2001 y lo que se publicó en el 2004, y así sucesivamente, ¿cierto? Haciendo las publicaciones acumuladas. Bueno. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a graficar. Bueno, vamos a hacer nuevamente, vamos a seleccionar los datos. Vamos a quitar este. Vamos a dejar los años. Bueno. Regálenme un segundo que tengo como dificultades con este. Bueno, vamos nuevamente a señalar y vamos a insertar un gráfico de barras. Vamos a seleccionar los datos de este gráfico. Vamos a agregar el nombre, va a ser el año y la serie va a ser los años. Y asimismo vamos a dejar los datos del eje horizontal y le damos a aceptar. Entonces, acá tenemos el crecimiento o la productividad acumulada año tras año de la producción científica en términos de las mobile learning y los modelos de adaptación tecnológica, ¿sí? Podemos ver que es un campo que en general está en crecimiento, ya que se ha incrementado significativamente la cantidad de publicaciones año tras año, sin presentar disminuciones notables, ¿cierto? Para nosotros hacer entonces ese análisis, podemos decir que se identifica el crecimiento en general y se explica también cuál es ese evidenciamiento del crecimiento de las publicaciones que se tiene tanto anualmente como el crecimiento que se tuvo en los últimos 5 años, y si se cumple o no con esa tendencia de crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos agregar una línea de tendencia para definir si efectivamente se cumple o no con el crecimiento exponencial. Vamos a agregar la línea de tendencia y vamos a agregar la línea de tendencia exponencial. ¿Listo? Acá nos aparece la línea de crecimiento exponencial, efectivamente se cumple con esa ley. Entonces, toda esta teoría nos sirve para apoyar esos datos que encontramos, para justificar esa información que encontramos de acuerdo al comportamiento de esa producción científica, ¿sí? Ahora vamos a mirar cómo se analiza la productividad por revista.
La productividad por revista básicamente es hacer el mismo procedimiento. Miren, acá en estas tablas que descargamos con la información de toda esa producción científica alrededor de este campo de investigación, nos presenta de una manera muy fácil y muy cómoda, digamos, esa información para nosotros poder sacar estos indicadores. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Se señala toda la tabla, vamos a insertar una tabla dinámica, la vamos a poner en una hoja de cálculo nueva, y vamos a mirar acá ahora esas publicaciones por revista, ¿cierto? Entonces, en las filas vamos a poner el título de cada una de las revistas. Qué pena, por acá no me lo trajo. Ahora sí. Bueno, vamos a cambiar el tamaño. Bueno, por acá ya me dio. Vamos a cambiar el tamaño. Y vamos a traer también ese título de revistas a la sumatoria de valores. Bueno, acá por defecto me lo trajo como cuenta, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Contar cuántas publicaciones tiene cada una de esas revistas, ¿cierto? En este caso, el análisis se hace de una manera diferente, ¿cierto? Acá, ¿qué necesitamos ver? Acá necesitamos, vamos a copiar y a pegar nuevamente para poder hacer todos los cálculos aparte sin tener inconvenientes con las funciones. Vamos a ponerle por acá filtros y vamos a hacer algo. Vamos a ordenar de mayor a menor el número de publicaciones por revista, ¿cierto? Entonces, miren que acá me aparecen las que tienen, obviamente, pues como lo organizamos de mayor a menor, las revistas que tienen mayor número de publicaciones. Y en ese orden de ideas es que se hace ese análisis de las publicaciones por revistas, ¿sí? Primero nos interesa saber cómo está dispersa esa o cómo se hace la difusión de ese conocimiento, de esa producción científica. Entonces, necesitamos saber cuáles son las revistas que más publican alrededor de ese campo. En este caso son estas primeras. Entonces, para nosotros sacar, digamos, ese top 10 de las revistas, hacemos este orden y graficamos las primeras 10 revistas que cuentan con el mayor número de publicaciones, ¿cierto? Entonces vamos a insertar por acá, igual vamos a insertar un gráfico de barras, vamos a insertarlo así de ladito. Y acá podemos ver cómo es el comportamiento y cómo está esa difusión de conocimiento en términos de la adopción de esas tecnologías en términos de mobile learning, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, la revista que más publica en esta campo de investigación es la International Conference Proceeding Science. Podemos hacer un análisis un poco más profundo, decir en qué se especializa esta revista, cuál es su enfoque de investigación, cuál es el enfoque de las publicaciones que realiza esta revista, ¿cierto? Entonces, digamos que el análisis de esa productividad por revistas se hace en términos de la cantidad de publicaciones que tiene cada una de las revistas en ese campo de investigación, ¿cierto? Entonces, son dos tipos de análisis. Primero, el que acabamos de ver, que es el ranking de las 10 revistas con mayor productividad, dado la cantidad de publicaciones en el campo, y de manera general se analiza por medio de cuartiles la cantidad de publicaciones de todas las revistas. ¿Cómo podemos hacer ese análisis de cuartiles, por ejemplo? Ese también lo podemos sacar con
Excel. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, por acá el porcentaje. Primero que todo nos tenemos que llevar este total. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a traer acá el porcentaje de representación. Es decir, vamos a sacar este porcentaje en términos de qué representa estas 14 publicaciones del total de publicaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estas 14 dividido el total de publicaciones, ¿sí? Vamos a fijar esta celda y vamos a poner esto en porcentaje. Vamos a ponerle unos 2 decimales y vamos a arrastrar esta fórmula. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es decir, esta revista, por ejemplo, que es la que más publica el 4% de la producción científica que hay alrededor de ese tema de investigación, ¿sí? Este 14%, ¿a cuánto equivale de las 350 publicaciones en total que encontramos nosotros con esa búsqueda que realizamos en Scopus, ¿cierto? Entonces, miren que en términos de porcentajes, esta revista presenta que que difunde o que publica el 4% de todas esas publicaciones en el campo de investigación. Obviamente, esto está sujeto a los lineamientos y a los segmentos, como segmentamos nuestra ecuación de búsqueda, ¿cierto? Como limitamos nosotros esa búsqueda. Para nosotros definir si efectivamente una búsqueda nos arrojó unos buenos resultados, ¿qué se recomienda? Cuando tengamos estos resultados, por ejemplo, en primera instancia, nosotros podemos venir a mirar los títulos para ver si efectivamente eso es apropiado para nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, al analizar que efectivamente sean pertinentes para mi investigación, yo digo, bueno, si hay buenos resultados acá, es porque es apropiada esa ecuación de búsqueda que construimos, ¿cierto? En este caso, construimos una ecuación de búsqueda de los modelos de adopción tecnológica y mobile learning, y dijimos que íbamos a buscar eso, tanto en el título como en el resumen y como en las palabras clave, ¿cierto? Entonces él me trajo los resultados que efectivamente traían todos estas palabras claves para nuestra investigación, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya nos podemos dedicar a hacer todo este análisis, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese análisis de los cuartiles? Ya sacamos el porcentaje de cada uno. Ahora vamos a sacar el porcentaje acumulado para identificar cómo está distribuido esos cuartiles, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos con la primera revista. Y acá vamos a hacer la sumatoria. Y vamos a arrastrar la fórmula de la primera con la segunda y así nos va a sacar el resultado. Ojo, debemos verificar que obviamente acá en el último resultado, el acumulado sea el 100% de esa producción científica, ¿sí? Entonces, el porcentaje de revistas o de autores que responden, digamos, por esas publicaciones está dado por este porcentaje acumulado. Entonces, los cuartiles, ¿qué son? Nosotros podemos hacer el análisis con esos cuartiles o un aproximado, por ejemplo, el 25% o un aproximado. Entonces, los voy a ir señalando por acá para ir a hacer el análisis más adelantico. El 25%, el 50%, el 75%,
o algo aproximado, por acá 75-14, y el 100%. Algo muy importante acá. Vale la pena también realizar un análisis de Pareto con respecto a estos porcentajes, ¿cierto? Entonces, el análisis de Pareto nos plantea que el 80% nos da respuesta del 20% de las causas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar si acá también se cumple la ley de Pareto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. El análisis del 25%, por ejemplo. Entonces, yo acá, ¿qué voy a hacer? Vamos a mirar el número de revistas que publica ese 25%, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es mirar cuántas revistas han publicado. Entonces, vamos a hacer un conteo general de cuántas revistas aparece que han publicado con respecto a esa temática, ¿cierto? Entonces acá me aparece que esos 350 documentos o esas 350 estudios las presentaron 221 revistas, ¿sí? 221 revistas. Entonces vamos a poner ese datico por acá. Total de revistas, 221, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a cuánto equivale este 25% en términos de cuántas revistas publican el 25% de la producción científica, ¿cierto? Entonces, este 25% son todas esas publicaciones que realizan estas revistas hasta acá, ¿cierto? Recuerden que este porcentaje y este acumulado es con respecto a la cantidad de publicaciones que tiene cada una de las revistas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas revistas me dan cuenta de ese 25%? 13 revistas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer la misma relación. ¿Cuánto es 13 revistas de las 221 que son en total? Vamos a hacerlo en porcentaje. Y este es mi resultado. Entonces, ¿cuál es el análisis que yo puedo hacer con esta relación? Yo puedo decir, el 5.8% de las revistas que publican en ese campo de investigación dan cuenta del 25% de la producción científica de ese campo, ¿sí? De acuerdo a la ecuación de búsqueda que nosotros hicimos, al rastreo bibliográfico que hicimos, ¿cierto? Y asimismo se hace para todos los cuartiles, incluyendo el 80%, para mirar si efectivamente se cumple con la ley de Pareto. Para que se cumpla la ley de Pareto, ¿qué necesitamos? Que el porcentaje de revistas que nos da cuenta del 80% de las producciones sea el 20%, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la prueba para este caso, a ver si se cumple, ¿sí? Son 151 revistas las que publican el 80% de la producción científica. Entonces, vamos a mirar esas 151 revistas, a cuánto equivale en porcentaje de las 221. ¿Sí? Entonces, miren, no se cumple la ley de Pareto. Lo ideal, profes, cuando se haga este análisis, lo ideal es comenzar para decir cómo es esa dispersión del conocimiento, cómo está disperso esa producción científica y cómo se está llevando a los investigadores. Entonces, miren que acá el 68% de las revistas publican el 80% de la producción científica. Entonces, en este caso, no se cumple con la ley de Pareto. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las dos formas en que nosotros podemos analizar
esa productividad por revistas, ¿sí? En términos del ranking de las 10 revistas con mayor productividad y de manera general por medio de los cuartiles. Entonces, vamos a continuar. La ley de Bradford, por ejemplo, apoya este indicador. ¿Y qué quiere decir esta ley de Bradford? Que también se llama Ley de Dispersión de Literatura Científica. Esta ley postula que existe un número de trabajos científicos concentrado en un número reducido de revistas. Entonces, el análisis que se hace con esta gráfica, que ya les voy a mostrar cómo se hace, es demostrar que a medida que se tienen un mayor número de trabajos publicados, se empieza a concentrar esa publicación en un número reducido de revistas, ¿cierto? Igual puede pasar con los autores, con las revistas, con los países, ¿sí? Si se hace ese análisis, entonces, si se cumple con eso, quiere decir que se cumple con esa ley de potencias o esa ley de dispersión científica, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo vamos a sacar esta gráfica. Entonces, vamos a hacer una tabla en donde tenga la cantidad de publicaciones por revista, ¿cierto? Que ya la tenemos por acá. Vamos a hacer una frecuencia, o sea, contar cuántas revistas tienen esa cantidad, ¿cierto? Es decir, acá vamos a copiar esta hojita para que no se nos pierda este análisis. Vamos a mover o copiar, mover al final, crear una copia, le vamos a dar a aceptar, vamos a poner acá cantidades por revistas y acá vamos a poner la ley de Bradford o la ley de la dispersión científica, ¿cierto? Para ver si se nos está cumpliendo. Entonces, acá vamos a cerrar la grafiquita y vamos a crear esa tablita que les digo. Entonces, ¿cómo se crea? Vamos a poner por acá la cantidad, ay, qué pena, la cantidad de publicaciones por revista. Y como podemos ver, la revista que tiene mayor número de publicaciones es esta que tiene 14, ¿cierto? Entonces, 14, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, ¿cierto? 3, 2 y 1. Entonces, es decir, acá vamos a poner la cantidad que puede tener una revista de publicaciones, ¿cierto? En términos de publicaciones, en cantidad de publicaciones. Entonces, acá en la segunda columna vamos a hacer esa frecuencia, es decir, vamos a mirar cuántas revistas publican 14 artículos o cuántas revistas publican 10 artículos, cuántas revistas publican 9 y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner acá que esta columna se llame frecuencias, en donde vamos a contar cuántas revistas tienen esa cantidad de publicaciones, ¿cierto? Entonces, esta la vamos a hacer con una formulita. Va a ser con la fórmula contar, punto sí. Vamos a seleccionar el rango. Vamos a contar. Este es el rango. ¿Sí? Y vamos a poner el criterio, perdón, vamos a poner por acá. Qué pena, cogí la columna que no era. Y el criterio es
este de acá, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, me dice cuántas revistas han publicado 14 artículos en este tema o en este campo de investigación. Una revista, efectivamente, una revista la que ha publicado 14 artículos, ¿cierto? Y vamos a arrastrar la fórmula, pero antes vamos a fijar estas celdas para que no se nos vaya a mover este rango que elegimos para hacer ese conteo, esa frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a sujetar el rango, pero el criterio sí va a cambiar, ¿cierto? Porque el criterio acá es 14, acá es 10, acá 9, 6 y así sucesivamente. Entonces solo fijamos el rango y arrastramos la fórmula, ¿sí? Entonces miren, acá me aparece la cantidad de revistas que tienen. Por ejemplo, 25 revistas han realizado 2 publicaciones en ese campo de investigación. Acá, 171 revistas ha publicado un único trabajo. Miren, este indicador es muy importante mencionarlo cuando nosotros estamos haciendo el análisis bibliométrico. ¿Qué porcentaje de revistas han publicado un único trabajo? ¿Sí? En la siguiente columna vamos a sacar el logaritmo natural de la cantidad, ¿sí? Y en la siguiente columna vamos a sacar el logaritmo natural de la frecuencia. ¿Por qué vamos a sacar esto? Recuerden que estamos haciendo, en este caso, este análisis de la ley de Bradford o la ley de dispersión de la literatura científica. Estamos haciendo esta gráfica, ¿sí? Entonces, miren, el logaritmo natural del número de revistas y el logaritmo natural del número de publicaciones, que ya lo tenemos por acá. Entonces, esa es la cantidad de revistas. Permítanme, qué pena un segundo que alguien está ingresando. Profesor Pablo, buenas tardes. Listo. Qué pena, no había visto que estaban tratando de ingresar a la reunión. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Entonces, acá vamos a sacar el logaritmo natural de la cantidad. Entonces, logaritmo natural de la cantidad. Y vamos a arrastrar la formulita y vamos a hacer el mismo procedimiento. Logaritmo natural, en este caso de las frecuencias. Y vamos a arrastrar la fórmula, ¿cierto? Ahora bien, vamos a realizar la gráfica. Vamos a señalar entonces estas dos columnas que son las que nos van a mostrar esa relación de la dispersión de la literatura científica en este caso. Entonces vamos a agregar un gráfico, a insertar un gráfico de dispersión. Vamos a ponerlo así. Sí. Listo. Entonces, miren que la acá nos muestra cómo se tiene dispersa esa literatura científica en términos de la cantidad de revistas y la cantidad de publicaciones que tiene cada una de esas revistas. Cómo se está llevando ese conocimiento de esas publicaciones al público, ¿sí? Entonces vamos, podemos organizar entonces el gráfico, agreguémosle los ejes para que podamos hacer el análisis más detallado. Entonces vamos a darle por acá las etiquetas.
agregar elementos de los gráficos. Vamos a poner los títulos de los ejes. Bueno, no me da como más opciones. Bueno, no. Vamos a poner las dos opciones. Más opciones ahora sí me dio. En fin. Bueno, entonces, según los datos, tenemos entonces que a este lado está el logaritmo natural de la frecuencia, es decir, la cantidad de revistas, ¿cierto? Entonces, estas son las revistas. Y por acá tenemos el logaritmo natural de las publicaciones. ¿Sí? Vamos entonces a agregar la línea de tendencia lineal, en este caso, y así vamos a tener entonces nuestro gráfico de ley de potencias o ley de Bradford o de dispersión de la literatura científica, ¿cierto? Esto tiene muchos nombres, pero acá se los digo para que cuando en algún momento lo lean, lo miren o lo identifiquen de pronto en algún análisis bibliométrico o en algún artículo, sepa que se trata de lo mismo, ¿cierto? Entonces, miren, acá tenemos ya este gráfico para hacer el análisis de esa ley que nos propone o que postula que a medida que se tienen un mayor número de trabajos, un mayor número de publicaciones, miren que el número de revistas disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más publicaciones se tienen, se concentra en un número menor de revistas. Entonces, evidentemente, o como podemos ver en esta gráfica, se cumple esa ley de potencias o esa ley de Bradford, ¿cierto? En donde se concentra la cantidad de publicaciones en términos de los modelos de adopción tecnológica y mobile learning en un pequeño número de revistas, ¿sí? Bueno. Profes, hasta el momento de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. Está sumamente interesante, Cristina. Me gustaría hacerlo en la práctica para poder determinar cuáles de repente puedan ser mis limitaciones al momento de desarrollarlo, porque lo estás explicando de manera excelente, de verdad, te felicito y es algo que como que llama la atención hacerlo, de verdad. No lo he hecho, pero estaría gustosa de hacerlo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, no, yo de todas maneras les voy a compartir esta información. Miren, yo acá les estoy explicando de dónde sale cada una de esas gráficas, pero como les había comentado anteriormente, hay múltiples softwares y plataformas, de hecho ya gratuitas, que nos permiten sacar todas estas gráficas sin tener un mayor esfuerzo, ¿cierto? Pero me parece que es muy importante saber de dónde sale cada uno de estos datos para poder hacer el análisis de una manera más profunda, para poder saber de dónde sale toda esa información, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar. Con respecto a la productividad por autor, por países, se hace de la misma manera, ¿cierto? En cuanto a cómo hallar, miren, por países hay esas plataformas nos permiten sacar incluso los gráficos de esta manera, con los mapas, incluso Scopus, como les mostré en la sesión pasada, que nos presenta así en estos gráficos, muy interesante la cantidad de publicaciones que tienen cada uno en un campo de investigación, ¿cierto? Igual se hacen los mismos análisis con los logaritmos naturales para la ley de potencia, ¿sí? Miren que se hacen exactamente los mismos análisis, ya es cuestión pues como de practicar y de hacerlo, ¿cierto?
En cuanto a cómo hallar las principales fuentes de difusión, también lo podemos hacer muy fácilmente con Excel. Desde la hoja de los datos, de igual forma, podemos entonces insertar una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y nos vamos a traer por acá el tipo de publicación, ¿cierto? Entonces vamos a buscar dentro de los ítems o los topics el tipo de publicación, tipo de documento, ¿cierto? Entonces vamos a poner por acá en las filas el tipo de documento y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a contar cuántos están en cada uno de ellos. Entonces miren que muy importante ir verificando que cada que hagamos una de esas tablas, tengamos acá el total, los mismos 350 datos, ¿cierto? Para no ir a incurrir de pronto en errores. A partir de estos datos, pues simplemente insertamos un gráfico circular y hacemos el análisis correspondiente. Se le agregan las etiquetas de datos. Este de pronto es un poco más básico porque simplemente es contar y hacer una torta, ¿cierto? Y poner los datos. Entonces, en este orden de ideas, esta análisis de las principales fuentes de difusión nos permite identificar esa distribución de las publicaciones por tipo, ¿cierto? Si es un artículo científico, si es un paper de una conferencia, si es un libro, si es un review, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a identificar cómo se está haciendo esa difusión, por medio de qué, mejor dicho, con qué medios se está haciendo esa difusión, ¿sí? Identificar entonces esa clasificación del tipo de publicaciones y a partir de ello las principales formas de difusión del conocimiento. Los resultados en la búsqueda denotan, según este indicador, por ejemplo, que se difunde el conocimiento en el campo, en su mayor parte en conferencias. Por ejemplo, cuando tenemos un porcentaje alto en conferencias, quiere decir que tiene una rápida difusión, ¿sí? Porque, pues, por estar presente en este tipo de eventos en donde se hace difusión del conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, este es como el último de los indicadores de productividad. Y así se puede hacer con Excel. Ahorita hay diferentes software y diferentes paquetes y plataformas que nos permiten hacer este tipo de análisis de una manera mucho más sencilla, ¿cierto? Yo quisiera saber, profe, si de pronto ustedes han oído hablar del paquete Bibliometrics de R, del software R. De pronto algunos está familiarizado con este software. Para nada. Personalmente yo no. No, sí han estado comentando los profesores de investigación que ya iban a implementar el R, pero están en ese proceso todavía. Sí. Este software nos permite sacar todas estas gráficas, incluso muchas más que el Excel. Pues realmente el Excel es muy funcional, ¿cierto? Y nos ayuda pues a saber de dónde sale cada uno de estos datos. Pero de pronto es un poquito más engorroso hacer esos análisis en el Excel porque requieren pues más tiempo, requieren un mayor procedimiento, ¿cierto? Entonces, con respecto a R, yo les voy a compartir un tutorial de cómo se debe descargar este paquete de R para que lo tengan en sus computadores, pero les quiero hacer un acercamiento de cómo funciona esta plataforma para descargar estas gráficas, ¿sí? Entonces, este es como el tutorial para descargarlo.
que se los voy a compartir. El profe Alejandro me compartió una carpeta en la que les voy a montar varios videos, pues como tutoriales para descargarlo y para su funcionamiento. Bueno, entonces, con este mismo ejercicio, con esta misma base de datos que descargamos, vamos a abrir el software Studio R. ¿Sí? RStudios. Entonces, cuando nosotros descargamos RStudio, él nos aparece después de hacer todo el procedimiento de descarga, nos aparece esa pantalla inicial, ¿cierto? Entonces, para nosotros poner a correr y funcionar esta plataforma de Bibliometrics o BiblioShiny, debemos generar unos comandos en esta consola. Entonces, por ejemplo, acá vamos a darle library. Vamos a señalar library. Acá entre paréntesis vamos a poner Bibliometrics, que es el paquete que necesitamos. Vamos a esperar que se demora un poquito en pensar para abrir el programa. Listo. Necesitamos comenzar BiblioShiny. Listo. Entonces, miren que el sistema me pide que debo comenzar BiblioShiny. BiblioShiny. Entonces, vamos a seleccionarlo por acá. Vamos a dejar el paréntesis solo y le vamos a dar Enter. Para que nos habla ya el paquete que vamos a utilizar para descargar estas gráficas. Listo. Entonces, miren. Esta es la plataforma general que nos permite hacer un análisis bibliométrico y ese se llama BiblioShiny for Bibliometrics, que es del software R, ¿sí? Bueno, entonces los voy a familiarizar un poquito con la plataforma. Acá en la pantalla inicial nos va a aparecer diferentes ítems o topics para poder realizar lo que necesitemos, ¿cierto? Dependiendo del análisis que nosotros vayamos a realizar. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es cargar la información que nosotros tenemos de esa búsqueda que realizamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso era muy importante cuando yo les decía, es muy importante descargar la base de datos de los documentos que obtuvimos de una búsqueda en el formato CSV, en el formato RIS, dependiendo del software o la plataforma que vayamos a utilizar. Entonces, en este caso, vamos a darle por acá en Data y vamos a importar esos archivos, ¿sí? Miren, él acá me dice, por favor, escoja qué va a hacer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a importar esos archivos, ¿sí? ¿De qué base de datos la voy a importar? Miren, él me trae muchas opciones, bueno, algunas opciones. Web of Science, por ejemplo, Scopus, Dimensions, PubMed. Entonces, hay esta plataforma, digamos, que brinda diferentes posibilidades para poder hacer ese análisis. En este caso, nosotros, ¿de dónde sacamos la base de datos? De Scopus, ¿sí? Vamos a escoger el formato del archivo que nosotros descargamos. Entonces, miren que en Scopus también teníamos la opción de descargarlo en BibTeX, pero lo descargamos en CSV, ¿sí? El CSV me gusta más, o digamos que he trabajado más con él porque me ha servido como con las plataformas que he trabajado, ¿cierto? Entonces, con un mismo archivo yo puedo trabajarlo tanto en Excel como en BiblioShiny, por ejemplo. Ahora, vamos a escoger ese archivo. Entonces, vamos a ir a buscar el archivo. Recuerden que mi archivo se llamó Scopus 22 y le vamos a dar a abrir. Listo, entonces él me dice carga completada. Y le vamos a dar por acá
en iniciar. Entonces, miren, él acá me trae absolutamente toda la misma información que tenemos en Excel, ¿sí? Él me trae el mismo cuadro con toda la información. ¿Qué vamos a verificar nosotros? Que efectivamente nos haya traído los 350 documentos que encontramos en la búsqueda, ¿cierto? Entonces, miren, la conversión de los resultados o el número de documentos encontrados por este software es de 350 documentos. Efectivamente, son los 350 documentos que a nosotros nos arrojó Scopus, ¿cierto? Ahora, yo acá tengo la opción de decirle a esta plataforma que me muestre 50 resultados, más resultados o menos resultados, ¿sí? Es decir, que me muestre 10 resultados nada más, 25 resultados o que nos muestre todos los resultados. Pero esto pues de alguna manera es irrelevante, pues si necesitamos buscar de pronto algún resultado así en esta primera página, pues lo hacemos, ¿cierto? Pero pues para lo que nosotros vamos a hacer con el análisis bibliométrico no es tan relevante, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo se pueden sacar también todas esas gráficas con este software. Entonces, primero vamos a mirar esa cantidad de publicaciones por año. Yo, ¿cómo voy a hacer ese mismo análisis de encontrar esa productividad por año alrededor de este campo de investigación? Entonces, miren, nos vamos a ir para este ítem llamado Dataset. Bueno, primero que todo les quiero mostrar como en dónde podemos encontrar la información general de esa base de datos que acabamos de cargar, que es precisamente acá, en Dataset, en Main Information, información principal. Entonces, si le damos clic acá, él nos va a traer toda la información resumen de esa base de datos que nosotros descargamos. Miren, ¿en qué espacio de tiempo están las publicaciones? Desde el 2001 hasta el 2020. ¿Cuántos documentos? 350. ¿Cuántas revistas? 221, ¿cierto? Entonces miren que él acá de alguna manera me saca todos esos datos que yo en el Excel los tengo que sacar un poco más manual, ¿cierto? Entonces, miren que él acá me saca toda la información que nosotros necesitamos. El tipo de documento, cuántos son en artículos, cuántos son capítulos de libro, cuántos son papers de conferencia, cuántos son review, ¿sí? Acá también nos muestra una información muy importante que es acerca de las palabras claves indexadas y las palabras claves de los autores. ¿Cuántos son los autores? Sí, entonces miren que acá se puede ver la información general que se tiene al respecto de esa base de datos que nosotros descargamos con la búsqueda. Toda esta información y esta plataforma nos permite a nosotros descargar la información en cualquier tipo de formato. Entonces, miren que acá nos presenta unos comandos en los que podemos descargar según sea nuestra necesidad, ¿cierto? Nos permite copiar y pegar, nos permite descargar también esta información en un archivo CSV, en un archivo de Excel, en un PDF o en una imagen, o imprimirlo desde acá, ¿sí? Entonces, miren que es una plataforma muy amigable y que tiene opciones para nosotros sacar también desde acá la información. Y es una plataforma que es totalmente gratuita, esta versión, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a mirar esa cantidad de publicaciones por año. Entonces, en este mismo ítems, dataset, vamos a producción anual científica. Este segundo, anual científica, production. Entonces, miren, él acá me presenta, digamos, de una manera diferente la gráfica. ¿Cuál es esa producción anual? ¿Cierto? Entonces, es la cantidad de artículos con
respecto a cada uno de los años. Miren que él nos mostró que los resultados estaban desde el 2001 hasta el 2020 y efectivamente la gráfica nos lo muestra. Si usted se para en cualquier punto de la gráfica, él le va mostrando en qué año está usted y cuál es el número de documentos que se publicaron en ese año, ¿sí? Por ejemplo, esta plataforma nos muestra de una vez cuál es ese porcentaje de crecimiento anual, ¿sí? Que nosotros tendríamos que sacar manualmente si lo seguíamos haciendo con Excel, ¿cierto? Entonces, mire que él va soltando unos daticos que también son interesantes para nosotros hacer el análisis de cómo se comporta esa producción científica, ¿sí? Adicional, esta gráfica yo también la puedo descargar. Miren, por acá me da la opción de descargar esta imagen como JPG o PNG, ¿sí? Adicionalmente, este análisis nos muestra la tabla con los resultados. Entonces, miren, acá hay algo muy importante. Por ejemplo, él nos está mostrando acá únicamente 20 resultados, pues únicamente, y esto es pues porque coincide que nuestros resultados están entre el 2001 y el 2020, pero yo podría decirle simplemente muéstreme 10, ¿cierto? Entonces miren que yo puedo jugar como con esa información para saber, como para sesgar o limitar esa información que yo necesito. No, es que yo necesito solamente de los últimos 10 años o de los primeros 10 años, ¿cierto? Eso dependiendo de cómo usted vaya organizando la tabla. Es decir, si usted se para acá, mire, yo acá le puse mostrar los primeros 10 y él me dejó desde el 2001 hasta el 2012. Ah, no, los primeros 10 no, le dije que me mostrara 10 simplemente, pero en el orden que yo lo tenía está desde el 2001 en adelante, o sea, de menor a mayor, ¿cierto? Si yo quisiera que me mostrara los del 2020 hacia atrás, los últimos 10 años, ¿yo qué hago? Esta plataforma me permite pararme acá donde dice año, dar clic, y él me lo va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ¿cierto? Dependiendo para cómo lo necesitemos. Entonces acá le voy a dar mostrar solamente 10 resultados. Entonces miren que acá ya solo me muestra los últimos 10 años. Lo mismo podemos hacer si nuestro interés es que nos muestre el año que más se publicó, ¿cierto? Acá nos está mostrando las cantidades acumuladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él nos muestra acá que el año 2020 se publicaron en total 42 artículos. De igual forma, yo lo puedo organizar acá de mayor a menor, ¿sí? Mire. Y seleccionar si quiero 20 resultados, si quiero 10, si quiero verlos todos. Y de igual manera, esto nos permite descargar esta tabla en CSV, en Excel, en PDF o imprimirla desde acá mismo, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos hacer esas gráficas, podemos sacar esa información que sacamos en Excel con tablas dinámicas e insertando gráficos de barras, ¿sí? Bueno, adicionalmente se muestra entonces el índice de crecimiento anual. Y bueno, eso es como lo que nos presenta esta plataforma para la cantidad de publicaciones por año. En cuanto a la cantidad por revistas, por ejemplo, nos vamos entonces para el ítem source, revistas, ¿cierto? Acá vamos a sacar cuáles son esas revistas, las revistas más relevantes o las que más publican, ¿cierto? Eso es en términos de cantidad de publicaciones. Entonces, él acá, para traerme los resultados, me pide primero unos parámetros, ¿cierto? Entonces, acá me dice, ¿cuáles son los parámetros de esta gráfica? Qué pena con ustedes, escuché que alguien estaba ingresando. Ah, bueno, el profesor Alejandro.
Me excusan un segundo, por favor. Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, esos parámetros de las gráficas nos da pues como una opción, una única opción, que es el número de fuentes. Entonces, yo quiero que él me muestre cuántas revistas. Miren que eran 221, que nos muestre las primeras 20 revistas y le damos a aplicar. Entonces, él acá, ¿qué me va a traer? Él me va a traer las 20 revistas más relevantes, es decir, cuáles son las que tienen un nivel mayor de productividad, ¿cierto? Vamos a hacerlo con las 10 primeras revistas como hicimos el análisis en Excel. Entonces, mire que él me trae exactamente la misma información. ¿Cuáles son las revistas y cuál es el número de documentos que tiene publicados? Si yo me paro sobre cada una de estas barras, él me presenta la misma información, detalladamente cuántos son esos documentos. De la misma manera, nos permite descargar estas gráficas para llevarlas a hacer el análisis y de igual forma nos presentan las tablas que podemos modificar a nuestro gusto, ¿cierto? Miren, acá nos está mostrando 20 resultados. ¿Qué quiero yo? Yo voy a organizarlo de mayor a menor para que me queden las primeras 10 revistas más productivas, ¿cierto? Como el ranking o el top 10 de las revistas que más productividad tienen en este campo de investigación. Entonces yo le voy a dar por acá, voy a seleccionar que me traiga 10 resultados y él acá me va a mostrar exactamente esos 10 resultados de las revistas que más publicaciones tienen en el campo de investigación, ¿sí? De igual manera, como ya les había explicado, esta plataforma nos permite descargar tanto en Excel como en PDF, en archivos de CSV, copiar y pegar la tabla, ¿sí? Y también lo podemos organizar de acuerdo a la fuente, entonces nos organiza por orden alfabético también. Miren que acá podemos verificar que efectivamente él nos está mostrando los resultados, nos está mostrando en esta tabla 10 de 221 resultados que tenemos, ¿cierto? De 221 revistas que ya habíamos identificado en el ejercicio de Excel que se tenían en este resultado, ¿sí? En esa búsqueda de información que hicimos, ¿cierto? Bueno, por acá, miren que nos presentan la ley de Bradford. Entonces vamos a mirarla. Miren que acá nos presenta de una vez la gráfica, ¿cierto? La cantidad de revistas, la cantidad de artículos. Y acá nos presenta la tabla. La frecuencia acumulada, lo que hicimos ahorita en Excel, ¿sí? Entonces, miren que esto es una plataforma que es muy amigable, que nos ahorra, digámoslo así, tiempo cuando estamos haciendo un análisis bibliométrico para no tener que sacar esas gráficas en Excel y podemos jugar con la información de la manera en que lo necesitemos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer el análisis de autores, por ejemplo? Que ese sí no lo realizamos en el Excel. Entonces, por acá tenemos un ítem que se llama autores. Para nosotros mirar los autores que son más productivos en este campo de investigación, vamos a buscar este ítem, los autores más relevantes, y vamos a pedir que nos traiga los 10 autores, el número de autores, que nos traiga 10 autores, ¿cierto? Entonces, mire que él acá me trae cuáles son los 10 autores que tienen un mayor número de documentos. En este caso, hay muchos documentos que no trajeron el nombre del autor desde la base de datos, ¿cierto? Que no se presenta el autor.
Y acá seguidos se encuentran los demás artículos, los demás autores con el número de documentos que tienen publicados cada uno de ellos. Asimismo, se presenta entonces la tabla en donde se presenta detalladamente cuál es esa cantidad de artículos que tienen publicados todos los autores, ¿sí? De igual forma, acá podemos mirar cuál es esa ley de Lotka o de productividad científica, que la vimos en la sesión pasada, a ver si se cumplía ese porcentaje de autores, si ese porcentaje de autores disminuye en cuanto a los documentos sean más los que están publicados. Entonces esta plataforma también nos permite descargar de una manera mucho más sencilla, digámoslo así, todas estas gráficas y toda esta información que necesitamos para realizar el análisis bibliométrico, ¿sí? Bueno, en cuanto a los países también, lo de los países en esta plataforma aparece dentro del mismo ítem de autores. Por ejemplo, por acá aparece la producción científica por país. Entonces acá aparece el mapa que les comentaba. Bueno, se está demorando un poquito. Listo, ahí ya apareció. Miren que aparece muy bonito. Nos muestra la producción científica y la productividad de cada uno de los países, ¿cierto? Entonces miren que de más oscuro a más claro se presentan los países que son más productivos, ¿sí? Siendo los tonos más oscuros los que más son productivos. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, Estados Unidos publica 117 documentos. Y si vamos a ver uno que tenga un color más claro, tiene un solo documento, ¿sí? Por ejemplo, miremos, Colombia tiene 10 documentos en este tema de investigación. Estados Unidos, este es Alaska, no sé por qué aparece Estados Unidos, no es Alaska o esto hace parte de Estados Unidos, no, qué pena, no sé. China tiene 63 documentos, por ejemplo, Australia 38 documentos y así sucesivamente. Entonces miren que él nos muestra de una manera mucho más sencilla cómo es ese comportamiento de la producción científica de ese tema, cuáles son esos países que son más productivos y que investigan y escriben más acerca de esos modelos de adaptación tecnológica y de mobile learning, ¿sí? Y asimismo nos presenta la tabla que, como ya les mostré también, se puede modificar de múltiples maneras para sacar, digamos, la información que nosotros necesitamos. Entonces, la frecuencia de publicaciones, está Estados Unidos con uno de los mayores, como uno de los mayores países con un nivel de productividad mayor, en este caso con 117 publicaciones. Y de igual forma se pueden descargar tanto la gráfica como la tabla en cualquiera de estos formatos. Bueno, profes, hasta acá era como lo que les quería compartir el día de hoy, de una manera, pues de la manera práctica en cómo se sacan estos indicadores bibliométricos y de la plataforma, digamos, que he aprendido a utilizar para sacar estos indicadores de una manera mucho más sencilla. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Profesora Cristina, una consulta. Cuando ya se registra el artículo o el documento en la base de datos, a partir de allí ya se puede tomar el dato, ¿verdad? Sí, señora. Cuando nosotros descargamos esas bases de datos de Scopus es porque ya esos documentos están indexados en esa base de datos. Uh-huh. Ok. Sí. Profe, nuevamente fue un gusto estar con ustedes.
No, Cristina, el gusto es de nosotros. Realmente estas jornadas que nos compartes son de muchísimo conocimiento, muy claras, y me parece que es un espacio genial para nosotros poder seguir aprendiendo y, como lo decía los profes la vez pasada, para que nos articulemos para hacer alguna producción contigo. Sí, excelente. Claro que sí. No, muchísimas gracias a ustedes por la atención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Qué pena, los dejo, que tengo otra clase ahorita a las 6. Ok, muchas gracias, profesora Cristina. Gracias, muy amable. Ivánez. Bueno, con todo el Bueno. gusto, si tienen alguna inquietud, al correo también me pueden escribir o por medio del propio Alejandro. Muchas gracias, Cristina, que estés muy bien. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, profe, yo sé que ustedes también tienen compromisos ahorita a las 6, entonces tranquilos que en 8 días discutimos bien lo que tenemos pendiente de la encuesta y los otros pendientes que teníamos para hoy, pero aprovechando que la profesora Cristina tenía la posibilidad hoy, pues no quise dejar pasar el momento. Muchas gracias en serio por su presencia. Alejandro, solamente una cosita, disculpa. Debería, Claro. Hoy día quisimos entrar a Scopus, ¿no? De Sí. repente, usted pudo hablar con el, bueno, ya no es el doctor Sejuno, es otro doctor que ha Sí. ingresado. Y ya le he escrito 2 veces para que nos dé cita y no me la ha dado. Entonces, porque nosotros deberíamos tener acceso a Scopus, ¿no? Como investigadores para poder justamente realizar este trabajo bibliométrico que nos estaba explicando la profe Cristina. No sé voy qué a volver piensan a los demás colegas. otro nuevo correo, un tercer correo, donde no le diga que debemos tener, sino que le pida como qué proceso tenemos que hacer para tener el acceso, pues como algo trivial, ¿cierto? Como, dado que estamos en este proyecto, estamos en la primera fase, necesitamos el acceso, ¿qué proceso debemos hacer? Excelente. Y les comentaré qué me dice. ¿Listo? Perfecto, gracias. Buenas tardes con todos. Estén muy bien. Bien, Alejandro, yo quería hacer una consulta, con relación, ¿no? Cuando miramos, cuando nos explicó la señorita Cecilia, decíamos, ¿no? Que en Perú no tenemos ni una producción, ¿no? Sobre trabajos científicos, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De adopción mobile learning. Entonces ¿Sí? sería también una oportunidad, ¿no? De quizás, independientemente, también hacer una investigación, ¿no? Claro. En el lugar donde estamos, ¿no? Porque ahí vemos a Perú que no tiene ni una investigación y otros países sí tienen, ¿no? Seríamos los Interesante. primeros que Es que eso colocamos sería una indexada. lo Esa es la ideal. idea. El primer modelo de adopción de mobile learning de Perú, que lo podamos sacar nosotros, yo creo que eso es ganador. Y ya es, los siguientes modelos que se saquen tendrán que citarnos y utilizar el modelo que no va a ser el mismo modelo, no, pero sí ser un referente en el tema. Esa es la gran oportunidad que buscamos acá. Y tiene toda la razón, profe Juan Carlos. Qué bien, qué bien. Interesante, Alejandro, todo este Sí, total. tema que estamos desarrollando. Genial, genial. Y no, y me alegra mucho la participación de ustedes. Les agradezco pues haberse quedado hasta ahora. Muy bien, gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. El próximo jueves. Ok, hasta el próximo jueves. Recuerden que tenemos que enviar hoy día nuestras evidencias para el pago. Mañana todos tenemos vamos que llenar. Hay que coordinar de repente por el grupo, ¿no? De repente coordinamos cómo lo que vamos a presentar. Mejor. Sí, de repente más tardecito, me parece. Sí, más tarde, a las 9, ¿está bien? Sí, sí, está bien, perfecto. Ok, colegas, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.